dar lectura a Lucas 23, verso 39 al 43. Sígame con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí en este pasaje vemos a dos malhechores. Dice el texto que fueron crucificados al lado de Jesús. Este relato de los malhechores aparece en los 4 evangelios, pero solo aquí en Lucas se incluye el relato de la conversión de uno de ellos. Y como vemos, este es uno de los casos más sorprendentes que encontramos en las Escrituras, del poder de la gracia de Dios para salvar a los perdidos. Jesús es un Salvador poderoso. Tiene poder para salvar a las personas aún en esos momentos y circunstancias menos esperados. Lo vemos en este ladrón de la cruz. Lo salvó cuando él estaba a unas horas de su muerte. A pocas horas de su muerte llega la salvación de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido es una conversión extraordinaria. Pero mis hermanos, amigos, en otro sentido, debemos saber que la forma como este ladrón fue convertido, la forma como este ladrón llegó a la salvación, no es diferente. No es diferente a la forma en que todos los que por gracia hemos llegado a salvación, llegamos. Este hombre fue traído de su miseria, estaba, como veremos, condenado a muerte ya en la cruz, ya clavado en la cruz. Fue llevado de esa miseria a la salvación, solo porque Dios tuvo misericordia de él. Solo porque Dios le dio de su gracia para poder ver a Jesús como ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también se lo hizo ver solo por medio de su verdad, eso es bien importante. Solo por medio de su verdad y por medio del Espíritu Santo le hizo ver estas verdades. Les leo Santiago 1:18. Mira lo que dice. Dice, Él, Dios, de su voluntad. Es la voluntad de Dios que alguien llegue a salvación. Y después dice, nos hizo nacer. Habla de un nuevo nacimiento. Habla de un abrir los ojos a las realidades espirituales. El poder ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, nos hizo nacer, ¿y cuál fue el medio? Dice, por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Tenemos que empezar por entender esto. Es solo por medio de la palabra de Dios, solo por medio de la palabra de Dios y por medio de su Espíritu Santo que este ladrón pudo entender que estaba perdido. ¿Sí? Es por la misma palabra y por el mismo Espíritu que él pudo ver que solo la gracia de Dios lo podía salvar. Entendamos esto, es decir, a este ladrón en la cruz, como que en ese momento no le llegó una revelación especial justo ahí al borde de su muerte. No. Él tuvo la información suficiente de la palabra para poder ver que Jesús podía salvarlo. ¿Sí? Entendamos eso. Es importante saberlo porque eso nos llevará a escudriñar más las Escrituras, a ver qué fue lo que este ladrón conoció, para que todos los que estemos escuchando conozcamos lo mismo que él conoció. Y quiera Dios tener misericordia de todos los que estamos aquí. Entonces empecemos por ver quién fue este ladrón. Algunas personas cuando hablan de este relato, vean ustedes, algunos lo llaman el buen ladrón. El buen ladrón. Pero esto es contradictorio. Si es un ladrón, un malhechor, no es bueno. Hablar de un buen ladrón, eso minimiza el poder de Dios y la gracia de Dios que llegó a su vida. Jesucristo en ese día no salvó a un buen ladrón, no. Salvó a un hombre pecador que no tenía esperanza y que había sido condenado a muerte. Estaba a unas horas de morir. A ese fue a quien salvó Jesucristo. Lucas le llama malhechor en el versículo 32. Malhechor, un hacedor de males. Una persona que vivía haciendo el mal. En Mateo 27:44 nos dice que era un ladrón. Pero miren, hermanos, amigos, en ese entonces, ni la ley romana ni la ley judía condenaban el robo con la muerte.
por lo que este hombre debió de haber cometido otro tipo de crímenes para haber sido condenado a la cruz. Esto lo vemos cuando revisamos estas mismas palabras, pero en el idioma original en el que fue escrita la Biblia. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego. No siempre vamos a ver palabras, pero ahorita sí es importante que revisemos algunas de ellas. Tenemos que entender por qué fue condenado este malhechor, por lo que seguiremos viendo. Entonces miren, aquí en Lucas 23:39, la palabra que se usa para malhechor, en el griego también significa un criminal. Un criminal. En Mateo 27:44, la palabra que se usa para ladrón es lestés. Esta sí se las digo. Recuérdela, lestés, la vamos a estar viendo. Y significa un rebelde y un insurrecto. Alguien que se levantaba en armas contra las autoridades, en este caso, contra la autoridad romana. Entonces, él era más que un ladrón. Era alguien que se levantaba en armas, muy seguramente era un homicida, un asesino que se levantaba contra el gobierno. Y esto mismo lo hacía Barrabás. ¿Sabemos quién es Barrabás? Aquel que fue liberado en lugar de Jesús. De Barrabás se nos dice en Juan 18:40 que era ladrón. Y se usa la misma palabra griega. ¿Cuál? Lestés. La misma palabra. Es un insurrecto. Y vean lo que la Biblia dice de Barrabás. En Marcos 15:17. Dice que había cometido homicidio en una revuelta. O sea, ¿en qué? En levantarse contra armas, ¿contra quién? Contra el gobierno romano. ¿Había cometido qué? Homicidio. En Lucas 23:19 se dice de Barrabás que había sido echado en la cárcel por sedición. Sedición es eso, levantarse en armas contra el gobierno, y por un homicidio. Entonces este ladrón era mucho más que un ladrón. Era un criminal, era un insurrecto. Ahora vean ustedes, esto se puede ver aún más al observar las palabras de este mismo ladrón ahí en Lucas 23:40. Ahí lo tienes. Dice: respondiendo el otro, es decir, el ladrón que se arrepintió, reprendió al otro ladrón. Hay dos ladrones. Vean, diciendo: ni aún temes tú a Dios. ¿Y qué dice? Estando en la misma condenación. Ahora aquí, los que son abogados y conocen de leyes, la palabra usada para condenación es crima. Y en ese entonces no solo se usa para la sentencia, que fue una muerte de cruz, sino se usa para todo el proceso del juicio, incluido que la acusación. Pero vean ustedes, ¿qué dijo el ladrón de nuevo? Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. En la misma condenación que ¿quién? Que Jesús. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la causa injusta por la que Jesús fue sentenciado a muerte de cruz? Esa misma. Sedición, rebeldía, levantarse el armas, alborotar a las multitudes. Y ven, esto lo vemos porque Jesús dijo en Marcos 14:48, igual te lo leo, perdón, Jesús dice, como contra un ladrón, ¿y cuál palabra es ahí? Lestés, dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. O sea, ¿por qué las espadas? ¿Y por qué los palos? Porque pensaban que Jesús era como ese ladrón de la cruz, que era como Barrabás, un insurrecto, alguien que se levantaba en armas. Pero Jesús era inocente. Eso lo dijo el mismo ladrón. Y Lucas registra estas palabras en su evangelio, y sabemos que cuando queda algo registrado fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es decir, lo que él dijo fue verdad. Mira lo que dijo ahí Lucas 23:41. Él dijo: nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ¿de quién habla? De Jesús. ¿Qué dice? Mas ¿qué dice? Ningún mal hizo. O sea, el ladrón estaba consciente en este momento, y vamos a ver qué fue lo que lo llevó a entender eso, pero en ese momento él ya está consciente que al haber vivido sin respetar la ley de los hombres, pero sobre todo sin respetar la ley de Dios, él merecía morir crucificado. Era un criminal y un insurrecto, y estaba reconociendo que Jesús era ¿qué? Inocente. Pero eso no es todo. Este ladrón era un blasfemo. ¿Y cómo sabemos esto?
Ahora sí te voy a pedir que vayas a Mateo 27, 39 y 40. Y por favor, acércale la Biblia a tu invitado. Mateo 27, verso 39 y 40. Ya vimos que, ve lo que estamos viendo hasta aquí. Fue acusado el criminal, justamente el ladrón, por ser ¿qué? Insurrecto, homicida, por levantarse en armas. Justamente la misma acusación injusta que Jesús, la misma. Toma nota de eso. Pero además vamos a ver que este ladrón era un blasfemo. Mateo 27, 39 al 40. ¿Estamos ahí? Mira, dice: y los que pasaban le injuriaban. De nuevo, por eso es importante, esta palabra en el griego es blasfemeo, que es que blasfemar. O sea, dice, lo mismo le blasfemaban, meneando la cabeza, ¿sí? Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. ¿Y qué dice aquí? Si eres el Hijo de Dios. Ahí está la blasfemia. La blasfemia, escuchen bien todos, es negar que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es una blasfemia. Ahora, ve lo que dice Mateo de estos 2 ladrones, ahí en Mateo 27, 44, un poquito más abajo. Ve. Lo mismo ¿le qué? Le injuriaban. ¿Lo ves? Le injuriaban. Aunque se usa otra palabra aquí, pero es lo mismo, le insultaban, lo desacreditaban, se burlaban de él. Ellos no reconocían, no creían que estaba frente a ellos el Hijo de Dios. Entonces, dice aquí, repito Mateo 27, 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y noten esto, ambos, los 2 injuriaban ¿a quién? A Jesús, pero algo pasó en uno que se arrepintió. Pero notemos hasta aquí esto, es bien importante. El ladrón de la cruz fue condenado a morir justamente, ya vimos, ¿por qué? Por ser un criminal y un insurrecto. Ve, y Jesús fue condenado injustamente por lo mismo. Toma nota de esto. El ladrón de la cruz fue un blasfemo. Insultó, se burló. Hubo un tiempo antes de que se arrepintiera que negó que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús, ante las autoridades judías, él fue acusado injustamente ¿de qué, mis hermanos? De blasfemia, de llamarse el Hijo de Dios. Pero espero que puedas ver lo que está pasando aquí con el ladrón de la cruz y con Jesucristo. Jesús murió injustamente, acusado por las autoridades romanas ¿de qué? De traición. Y salvó al que sí era culpable ¿de qué? De traición. Y Jesús murió injustamente acusado ¿de qué? De blasfemia por las autoridades judías. ¿Y a quién salvó? Al que sí era un blasfemo. ¿Ve lo que está pasando aquí? El justo murió por el injusto. Ve, Jesús siendo inocente estaba muriendo en lugar de ese ladrón de la cruz, quien había sido justamente condenado. Esa es la salvación. Esa es la salvación. O sea, todos merecemos la muerte por nuestros pecados. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Todos merecemos la muerte, pero también todos necesitamos de un sustituto, de alguien inocente que haya muerto en nuestro lugar. Observa eso, es lo que está pasando aquí. Esa es la salvación. Hubo allí en esa cruz un intercambio glorioso. ¿Ves? Las acusaciones injustas contra Jesús eran las justas del otro. Entonces la condenación justa fue ¿contra quién? Contra Jesús. Jesús estaba muriendo por ese ladrón en la cruz. Ahora, te podrás preguntar, ¿y cómo es que murió en su lugar Jesús? ¿Cómo es que Jesús murió en lugar del ladrón si el ladrón también murió ese mismo día? Te puedes preguntar eso. Bueno, hay que entender esto. Jesús no lo salvó de la muerte física, por la que seguramente todos pasaremos, pero sí lo salvó de una muerte eterna.
Lo salvó de vivir eternamente separado de Dios en un lugar que la Biblia llama infierno. Lo salvó de vivir eternamente en prisiones de oscuridad a las que llegarán todos los que nieguen que Jesús es el Hijo de Dios. De eso fue de lo que lo salvó. Mira lo que Jesús le dijo a este ladrón ahí en Lucas 23, 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. O sea, el ladrón de la cruz murió físicamente en ese día, sí. Pero ese mismo día él obtuvo la vida eterna. Ese mismo día él fue perdonado. Ese mismo día no solo vio a Jesús en la cruz, en la condenación, en la misma condenación, sino que lo vio ¿dónde? En el paraíso, en toda su gloria. Entonces, mira, ve, qué afortunado fue este ladrón. ¿Y cómo me dices? ¿Cómo? Si estuvo muriendo en una cruz, o sea, una muerte dolorosa, horrible, horrenda. Sí, pero murió justo al lado de Jesús. Ve los caminos del Señor para salvar a las personas. Este hombre, al borde de la muerte, obtuvo el perdón, obtuvo la vida eterna. Y desde ese día hasta el día de hoy ha estado con Jesús en el paraíso y lo estará por toda la eternidad. Por eso este mensaje es de mucha esperanza. Jesús te puede salvar, no importa la condición en la que tú estés, no importa las circunstancias en las que tú estés, no importa qué tantos pecados tú hayas cometido, porque muchos pueden pensar, es que yo ya no tengo perdón. Pero ve al ladrón de la cruz, velo, criminal, insurrecto, condenado a muerte, y Jesús ¿qué? Lo salvó. Ahora, ¿cómo es que este malhechor obtuvo el perdón? ¿Verdad? ¿Cómo es que obtuvo la vida eterna? Es lo que nos interesa, creo. Bueno, lo primero que vemos claramente, y espero que lo veamos claramente, es que no fue salvo por hacer buenas obras. Eso nos tiene que quedar claro a todos, ¿sí? No fue por hacer buenas obras. Él murió justamente crucificado por ser un hacedor de males. Ya vimos, un criminal, un insurrecto. Él mismo lo reconoció. Dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este ladrón no fue salvo por hacer buenas obras. Yo sé que es lo que se enseña, pero eso es una mentira. Nadie puede ser salvo por buenas obras. Nadie se puede salvar por su propio esfuerzo, porque lo que Dios exige es perfección. Para que alguien pueda ser salvo por su esfuerzo, Dios le exige perfección. ¿Qué es esto? Que nunca en su vida haya cometido un solo pecado. Y si somos honestos, todos hemos fallado ante Dios. Entonces, lo primero que vemos es que no fue salvo por hacer buenas obras. Lo segundo que vemos es que este ladrón vio su condición. Ve, él reconoció que merecía la muerte por sus hechos. Estamos viéndolo. Él dijo, recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este ladrón reconoció lo que todos los hombres deben de reconocer. Es lo que tú hoy debes de reconocer. Que has cometido hechos por los cuales mereces ser condenado. Estamos viendo el relato del ladrón y Dios quiera que tus pasos sean los mismos que el ladrón que se arrepintió. Dios quiera, porque hoy saldrás como uno de los dos ladrones. Uno permaneció condenado y murió en condenación, y hoy ese ladrón está en prisiones de oscuridad. Pero el otro, ¿qué? Se arrepintió, reconoció que era pecador. ¿Y dónde está ahorita? En el paraíso. Tú saldrás como uno de esos dos ladrones el día de hoy. Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocer que has hecho pecados por los que mereces ser condenados. Eso dice la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Todos hemos cometido pecados. ¿Cuáles son los pecados que tú has cometido? Te repito, uno reconoció su condenación y fue ¿qué? Perdonado. El otro no lo reconoció y ¿qué fue? Condenado. Ambos en la misma situación. ¿Cuál es tu pecado?
Quizás digas ahorita, bueno, no fueron como los de ese ladrón de la cruz. Y puede ser, pero mira lo que dice Santiago. Vamos ahí, por favor. Santiago 2, verso 10 y 11. Santiago 2, verso 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, ¿ves lo que está diciendo? O sea, cualquiera que obedeciera, ¿qué? Toda la ley, pero ¿qué dice? Pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, que vemos conforme a la palabra de Dios, espero que lo esté leyendo, un pecado basta. Pero con todo hemos cometido muchos pecados. Y quizás alguno, porque me he topado, al menos sí, con una persona compartiendo el evangelio, y él me dijo, yo no he cometido un solo pecado. Quizás alguno se atreva a decir eso, pero Dios afirma lo contrario. Él dice en su palabra, y te lo leo, Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios lo afirma, todos hemos cometido pecados y la paga del pecado es muerte. Pero para eso vino Cristo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Empieza a entender que tú también necesitas creer en que Cristo murió por tus pecados. Sí, por tus pecados. Jesús murió en lugar del criminal, y lo repito, bajo la misma condenación, pero Jesús sin cometer un solo pecado. El ladrón dijo de Jesús, mas este ningún mal hizo. El ladrón necesitaba que otro diera su vida por él, pero no cualquier otro. Uno que justamente no mereciera estar ahí. Uno que por amor al ladrón estuviera dispuesto a dar su vida por él. Eso es lo que estaba pasando ahí en la cruz. Jesús, por amor del ladrón, estaba dando su vida por él. Todos necesitamos eso. Todos necesitamos de la muerte sustitutiva de Jesús. Tú necesitas eso. Y para eso vino Jesús. Para morir en lugar del pecador. Y tienes que saber que si el día de hoy tú no has puesto tu fe en Cristo, tienes que verte como esos dos ladrones, condenado. Quizás no por la ley de los hombres, pero sí por la ley de Dios. Por la ley de Dios estás condenado. Y mira, dices, ¿por qué insistes tanto en esto? Un ejemplo sencillo, si yo voy al dentista y traigo 4 muelas que ya no me sirven, yo espero que el dentista me diga, ya no te sirven, y que me dé un remedio. No que me diga, estás muy bien y vete, y después los dolores no me dejan. Bueno, es necesario que entiendas tu necesidad, para que después puedas reconocer que Cristo puede suplir tu necesidad. Por eso es que lo decimos. Si no has puesto tu fe en Cristo, tu condición es la misma que estos dos ladrones. La ira de Dios está sobre ti, así como la ira de Dios estaba sobre ellos. Ve al Salmo 7:11, por favor. Salmo 7:11. Mira lo que dice. Dios es juez justo, y Dios está ¿qué? Airado contra el pecador, el impío. ¿Cuándo? A veces, o en ratos, o ¿qué dice? Todos los días. Sí, ya sé, has escuchado que Dios es amor, y eso es cierto. Pero también tienes que entender que Dios es un Dios justo, que no dejará por inocente al pecador. Sí. Si estás sin Cristo, en verdad, por la palabra de Dios, tienes que entender que no hay un solo día en que la ira de Dios no esté sobre ti, si estás sin Cristo. Esa era la verdadera miseria de estos dos ladrones. Sí, habían sido condenados bajo la ley de los hombres, pero estaban bajo la justa ira de Dios. Pero mira lo que dice Romanos 6:23, y sí quiero que lo leas, por favor. Romanos 6:23.
Ve Romanos 6, 23. ¿Estás ahí? ¿Ya lo estás leyendo? Léelo, dice. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Pero qué dice? Mas la dádiva, esto es el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces mira, la diferencia entre estos dos ladrones, y nota esto por favor, a fin de cuentas no fueron sus actos, ambos eran criminales, ¿cierto? Pero esa no fue la diferencia. ¿Cuál fue la diferencia? En que uno creyó y el otro no creyó, ¿ves? Estamos entrando en un asunto de fe, de fe. Sí, la salvación no es por obras, pero es porque por fe, por creer que en el Hijo de Dios. Hasta aquí que tienes que creer en el Hijo de Dios, que Él sin cometer pecado vino a morir en la cruz. ¿Para qué? Para salvar a aquellos que sí merecían ser condenados. Sí, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Uno creyó, el otro no creyó. Y esto nos lleva a tener que ver qué más conoció el ladrón que tuvo fe. ¿Qué más? Para que tú también conozcas lo mismo y Dios quiera darte esa misma fe y que hoy salgas arrepentido. Sí, ya vimos que él murió como un criminal, como Barrabás. Pero Barrabás fue liberado, ¿cierto? Ok, pero ¿por qué fue liberado si era un criminal? Mateo 27, 15 al 17. Mira, dice: ahora bien, en el día de la fiesta, esta era una fiesta judía, una gran celebración judía. Mateo 27, 15 dice: en ese día de la fiesta, de esa gran celebración judía, dice, acostumbraba el gobernador romano soltar al pueblo un preso. Si era la fiesta judía, este preso era un ¿qué? Un judío. El que quisieren. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Y sabemos la historia. Pero ¿qué es lo importante notar? Que Barrabás era judío. ¿Por qué este dato es importante? Porque muy seguramente, la Biblia no lo afirma, pero muy seguramente estos dos ladrones también eran judíos. ¿Sí? Repito, la Biblia no lo afirma, pero hay un gran historiador judío que se llama Flavio Josejo. Él parece afirmarlo en un libro que se llama La Guerra de los Judíos. Además, predicadores serios como el gran Charles Spurgeon, él considera que estos ladrones eran judíos. También el pastor conocido Sugel Michelin también considera que estos eran judíos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque todo judío conocía el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y vamos a un pasaje que van a ver cómo va a cerrar la porción que vamos a leer. Se van a maravillar. Vamos a Isaías 53:3. Y todos, amigos, escuchen lo que estos ladrones seguramente conocían. Recuerda, sí, el venir a la vida eterna es por la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Pero es importante que estemos indagando en la palabra. ¿Qué llevó a este ladrón a arrepentirse? A ver a Jesús como su Salvador. ¿Para qué? Para que Dios quiera y provoque lo mismo en ti. Amén. Como judío, él conocía las Escrituras. Y los sufrimientos del siervo es algo que era conocido por todo judío. Mira, dice Isaías 53:3. ¿Estamos ahí? Sí. Quiero que lo lea tu invitado ahí también, ¿verdad? 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Ve, Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo, pero aquí habla con tanta claridad de nuestro Señor Jesucristo, porque es la palabra de Dios. Jesucristo, habla de Jesucristo, lo sabemos nosotros. Despreciado y desechado entre los hombres. Este ladrón claramente vio que Jesús era despreciado y desechado entre los hombres. Sí, claramente él lo vio, él estaba muriendo en la misma condenación. Los judíos lo habían acusado de ¿qué? De blasfemia. Pilato, vean, si ven el relato, aún Pilato declarando la inocencia de Jesús 3 veces.
Finalmente lo manda a crucificar. ¿Por qué? Por insurrección, por una supuesta insurrección. Los soldados se ensañaron con Jesucristo. Le dieron de latigazos, le ponen una corona de espinas, le golpean. Sus mismos discípulos salieron huyendo en ese día. Vean, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y aquí estaba el ladrón injuriando a Jesús. Recuerden, antes de su conversión estaba injuriando. ¿Y qué era eso? Despreciar a Jesús, maldecir a Jesús, burlarse de Jesús. Quizás el ladrón que se arrepintió recordó estas palabras cuando él mismo estaba injuriando a Jesús. Y repito, si tú estás sin Cristo, has despreciado hasta el día de hoy a este varón de dolores. ¿Por qué? Porque has despreciado esa oferta de salvación que Él vino a traer. Tú también eres de esos que han despreciado y desechado a Jesucristo. Pero de nuevo, arrepiéntete hoy y cree en Él. Mira, dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ve, herido de Dios. ¿Qué estaba pasando? Vimos que Dios es un Dios, un juez justo. Está irado ¿contra quién? Contra el impío todos los días de su vida. ¿Qué pasa? La ira de Dios, ¿en quién la descarga? En su Hijo Jesucristo. La ira de Dios que era sobre todos nosotros, sobre los pecadores, ¿en quién la descargó? En su bendito Hijo Jesucristo. Este ladrón, repito, como todos los hombres, merecía él que la ira de Dios fuera derramada sobre él. Porque Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Pero él entendió que Jesús estaba muriendo de manera que inocente. Seguramente él entendió y dijo, Él no está muriendo por sus pecados, Él no cometió un solo pecado, tiene que estar muriendo por los pecados de nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de la ira de Dios. Mira, Isaías 53:5, 6. ¿Qué vimos al principio? Vimos que Jesús murió como un sustituto, ya lo vimos. Y esto está claramente aquí. ¿Qué dice? Mas Él herido fue por nuestras, ¿ves? Él fue herido no por sus rebeliones, porque no cometa un solo pecado. ¿Por qué fue herido? Por nuestras rebeliones. Esa es una muerte sustitutiva. Y luego dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué es esto? Todos seguimos nuestros propios caminos, alejados de Dios, sin obedecer a Dios. Todos desobedecimos a Dios. Pero ¿qué dice? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, ¿ves? Cargó en Él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. O sea, aquí estamos viendo esa muerte sustitutiva. Y dice Isaías 53, 7 y 8. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Mira, si estamos entendiendo que Él estaba muriendo en nuestro lugar, cuando Él estaba ante ese tribunal, ante ese juicio de los judíos, y le estaban acusando de blasfemia, Él no podía abrir su boca. ¿Por qué? Porque estaba muriendo en lugar de todos los que alguna vez blasfemamos. ¿Sí lo ves? O sea, Él no podía defender nuestra causa con palabras, porque precisamente por eso estaba muriendo, por nuestras blasfemias y por nuestros pecados. Nuestra defensa fue su vida perfecta y su muerte de cruz. Por eso dice aquí, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Una muerte sustitutiva. Él murió en lugar de otros. Y este pasaje, por eso Dios me guió a usar esta porción de Isaías. Te repito, Isaías fue escrito 700 años antes de Jesucristo.
Y ve, este pasaje que vamos a leer, estos dos ladrones le estaban dando cumplimiento. Increíble. Dice Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Y quiénes son esos impíos? Los ladrones de la cruz. Mas con los ricos fue en su muerte. Vean, ¿qué dice ahí? Aunque nunca hizo maldad. ¿Y qué dijo el ladrón? ¿Sí? ¿Se estás viendo? Dijo el ladrón en Lucas 23:41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. ¿Y qué dice Isaías? Aunque nunca hizo maldad. ¿Ves? Es increíble. O sea, este ladrón estaba siendo parte del cumplimiento profético de Isaías en Cristo Jesús. Entonces el ladrón que fue perdonado, él reconoció que era un impío, un pecador, merecedor de la muerte. Él mismo le estaba dando cumplimiento a esta profecía. Él fue de esos impíos en los que se dispuso la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, mas ningún mal hizo, y así confirmó las palabras del profeta, aunque nunca hizo maldad. Entonces, de nuevo, reconoce lo que este ladrón reconoció. ¿Qué reconoció? Que él merecía la muerte y que Jesús no había hecho ningún mal, ¿cierto? Tienes que ver como este ladrón, mira, tienes que ver el amor de Cristo allí en la cruz. Veamos de nuevo este texto, Isaías 53:3, la porción cuando dice, como que escondimos de él el rostro, ¿sí? Como que escondimos de él el rostro. Ve, ¿esto qué quiere decir? Mira, en ese momento, cuando estaba en la cruz, o sea, Jesús había sido masacrado a golpes. Su cara también. Seguramente estaba deformada. ¿Qué pasa si ves eso en una persona? O sea, ves a alguien que está masacrado. ¿Qué haces? Escondes el rostro. ¿Sí lo ves? A eso se refiere. No le podían ver. Seguramente el ladrón escondió el rostro, pero regresó la vista. ¿Y qué pasó aquí? Algo maravilloso. O sea, él en medio de los sufrimientos de Cristo vio ahí un alma inocente. Él pudo ver esa belleza de un carácter noble y apacible de Jesús, ante toda la maldad que se había volcado sobre él. Y esto sí lo escuchó el ladrón. Él escuchó a Jesús cuando le dijo a los que le crucificaban, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 33 y 34. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, menciona esto porque es importante, ahí estaban los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, ¿pero a quién le decía? A los romanos, aquellos que se habían enseñado con él. ¿Qué decía Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras las escuchó el ladrón de la cruz. Seguramente, yo diría sin dudas, este malhechor, cuando estaba siendo crucificado, él llenó de maldiciones a los que lo estaban crucificando. ¿Sí? Si ahí en la cruz estaba maldiciendo a Jesús, que no había hecho nada, imagínate cuál era sus palabras llenas de violencia contra los que lo estaban clavando en la cruz, ¿me explico? Y después escucha a este hombre, a Jesús, decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se pregunta, ¿cómo Jesús puede pedir perdón por aquellos que se han ensañado con él? O sea, ¿cómo puede hacer eso? O sea, este hombre es diferente. Este hombre es diferente. Él tiene que ser el Hijo de Dios. ¿Sí lo ves? Ese carácter es de alguien distinto. No es normal. Él para eso vino y eso lo escuchó. Repito, en ese día se habían burlado de Jesús. Lo habían masacrado a golpes. Había recibido latigazos. Le ponían una corona de espinas tan duras que se incrustaban en el cráneo. Y no solo eso, le dieron con una caña para que justamente eso ocurriera. Ven, a un clavado le seguían injuriando, maltratando, insultándolo. Y entonces este ladrón vio la majestad de Jesús ahí en su mansedumbre, en su bondad, en su amor, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ladrón pensó, si Él puede perdonar estas maldades que estoy viendo contra Él, puede perdonar también las mías. ¿Sí lo ves? Puede perdonar también las mías. Y puede perdonar también las tuyas. Cualquiera que haya sido tu maldad, Él la puede perdonar. Cualquiera que sea.
Solo arrepiéntete y cree en Él, cualquiera que sea. Entonces aquí el ladrón, ya arrepentido de sus pecados, ya estaba aquí arrepentido, con una gran fe. Dios ya le había dado una gran fe ahí. ¿Qué dijo a Jesús? 23:42, Lucas 23:42. Es cuando le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, algo sucedió en la vida de este ladrón que se arrepintió. O sea, en él, en verdad, en él ocurrió un verdadero milagro. Un verdadero milagro. Él al principio estaba injuriando junto con el otro a Jesús. En el transcurso de los eventos, Dios le dio nueva vida. Dios le dio nueva vida, fue lo que pasó ahí. Lo hizo nacer de nuevo, le dio una fe preciosa para que pudiera reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, Jesús colgado en la cruz parecía todo menos un Salvador. Pero él pudo ver eso, ve lo que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué está encerrado en estas palabras? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón sabía, Jesús va a morir en unas horas como yo. Pero ¿qué está implícito aquí? Pero Él va a resucitar. Y no solo eso, Él va a regresar como un Rey de reyes y Señor de señores. ¿Ves todo lo que está aquí? En esta palabra, toda la gran fe de este ladrón. O sea, hubo un verdadero milagro en él aquí. De nuevo, te repito lo que dice Santiago. Él, Dios de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por eso es importante que indaguemos en la Escritura para ver todo a lo que este ladrón estuvo expuesto. Para que tú hoy estés expuesto a lo mismo y Dios quiera darte esa misma fe y ese mismo arrepentimiento. Dios le dio nueva vida y no solo eso, le dio como regalo una fe maravillosa. O sea, sí, la fe de este ladrón es grandiosa, pero ¿por qué? Porque Dios se la dio como un don. Por eso, Dios le regaló la fe como un don. Vamos a Efesios 2:8-9, por favor. Mira Efesios 2:8-9, dice: porque por gracia sois salvos. Por gracia, un regalo de Dios. Un regalo que nadie merece, eso es gracia. Un regalo que Dios le da al que no merece ese regalo. Y al que merece lo contrario, al que merece ser condenado. ¿Qué dice Dios? Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿De la fe? ¿De qué? De creer en el Hijo de Dios. Que es el Hijo de Dios que nació para vivir sin pecado y murió en la cruz en lugar de los pecadores. Pero ¿qué dice después? Por medio de la fe. ¿Y qué dice? Y esto no de vosotros. O sea, esa fe no salió de ti. Si estás en Cristo. Esa fe no salió de este ladrón. Esa fe se la regaló el Señor. Fue un don de Dios. Por eso es una fe preciosa y sí podemos hablar de eso. La fe de este ladrón fue una fe maravillosa. Ve todo lo que pudo ver. Pero no está en el ladrón, está en ¿qué? En el dador de la fe. Él le dio la fe. Esto no de vosotros. Y dice, pues es un don de Dios. Un regalo de Dios, la fe. Y aclara lo que ya vimos. No por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, sí, este ladrón tuvo una gran fe, una fe preciosa, pero esa fe le fue dada por Dios, como un don, como un regalo que él no merecía. Y todos necesitamos de esa misma fe preciosa. Entonces tienes que rogarle al Señor ahorita que te dé arrepentimiento, que te dé fe, para que puedas ver la majestad del Señor Jesucristo ahí crucificado en la cruz del Calvario, como lo hizo este ladrón. Eso es lo que ha ocurrido, eso fue lo que ocurrió con él. Es lo que ha ocurrido con todos los que hemos creído en Cristo. Sí, esa transformación espiritual ocurre en todos los hombres solo cuando están expuestos al Evangelio, como ahorita estamos siendo expuestos al Evangelio. Solo cuando el Espíritu Santo va y Él da nueva vida, y el Espíritu Santo da esa fe preciosa para que puedan ver la gloria de Jesucristo. Siempre que Dios convierte a un pecador en un creyente es por medio de su verdad. Solamente por medio de su verdad, por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado en todo rincón, en todo lugar. Dios usó su verdad para transformar a este pecador. Su verdad es la que tiene poder en el Espíritu Santo. Y Él dijo, nosotros de nuevo a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados. Este ladrón no pidió ser liberado de la cruz. Como el otro ladrón que no se arrepintió, sí pidió ser liberado de la cruz.
Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, el que no se arrepintió, diciendo, si eres el Cristo, en burla, en mofa, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, bájame de esta cruz. Pero el ladrón que se arrepintió no pidió ser bajado de la cruz. O sea, ni siquiera pidió a Jesús. Ya estaba viendo él, por lo que veremos, que él es Dios. No le pidió que le aminorara su dolor, no le pidió eso. Aquí hay algo increíble. Este ladrón arrepentido ya tenía sus ojos puestos, ¿dónde? En la eternidad. Él ya tenía su mirada puesta en la eternidad. O sea, viendo allá a Jesús con esta corona de espinas, masacrado y golpeado, le dijo, ahora puedo ver que tú eres este rey prometido, es lo que vio él. Ahora puedo ver que tú te sentarás en tu trono. Ahora puedo ver que tú regresarás y cuando tú regreses, acuérdate de mí. Le imploró, acuérdate de mí. Pero de nuevo, Dios usó su verdad para poner eso, ¿verdad?, en la mente del ladrón y le dio la fe para creer en eso. ¿Y de dónde obtuvo eso? ¿De dónde obtuvo eso? Vamos a Mateo 27, 38 al 44. Mira, es preciosa la escritura. Cuando uno está ahí meditando, indagando, en verdad falta tiempo para poder sacar toda la verdad que nos trae un pasaje. Mira, leamos esto y pongamos atención de lo que estaba escuchando este ladrón de la cruz. Ve, ciertamente el Espíritu Santo usó las palabras de Jesús cuando lo escuchó diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿vemos? Pero también usó las palabras de los enemigos de Jesús. Esto es increíble. O sea, los enemigos en sus injurias había verdad que el Espíritu aprovechó para hacer nacer de nuevo a este ladrón. Pongamos atención, dice Mateo 27 del 38 al 44. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. ¿Por qué menciono esto? Para que sepamos que lo que sigue lo escucharon. ¿Sí, mis hermanos? Y dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Está el ladrón diciendo, ya lo vio, ya vio su carácter manso, ¿sí?, santo, pidiendo perdón. Escucha esto y el ladrón seguramente está diciendo, quien está muriendo aquí es el Hijo de Dios. ¿Sí lo ves? Y le dicen a aquellos, desciende de la cruz. De esta misma manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, igual insultándole con los escribas y los fariseos, decían, a otros salvó. Ve, ¿qué escuchó este ladrón? A otros salvó, a mí también me puede salvar. ¿Lo estás viendo? Dice, así mismo no se puede salvar. ¿Y qué dice? Si es el rey de Israel, es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el Mesías prometido, Él es el rey de Israel. Desciende ahora de la cruz y creemos en Él. Y lo dice, confío en Dios. Pero ve, son injurias de los enemigos, pero es lo que está escuchando el ladrón. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho él, Jesús dijo que soy hijo de Dios, por lo que lo condenaron de blasfemia. Aquí el ladrón dijo, Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Israel. Él es el que me puede salvar. Él es el Mesías prometido. Este ladrón está injuriando, pero está ¿qué? Escuchando. Y quizás en este momento esté ocurriendo lo mismo contigo. Yo no sé, yo no leo las mentes, pero quizás ahorita estés pensando, ay, no sé, me trajeron para escuchar todas estas cosas. Quizás estés pensando eso, yo no lo sé, pero ¿sabes algo? Estás escuchando. Estás escuchando. Y el Señor puede usar eso para salvarte. Gracias a Dios porque estás escuchando. Y yo le estoy pidiendo al Señor, rogando que tenga misericordia de ti, que te arrepientas. Y ve algo más, que este ladrón de la cruz vio algo que tenía justo ahí delante de él. Lucas 23, 38. Dice, había también sobre él, ¿sobre quién? Sobre Jesús, un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. ¿Y qué decía? Este es el Rey de los judíos. Wow.
Dios usó todo eso para convencer al ladrón de la cruz. Escuchó acerca de Jesús, que Él podía salvarlo, que Él era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Usó eso para que el ladrón pudiera decir: Jesús, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Salvador de los pecadores. Tú me puedes salvar. ¿Lo ves? Por eso dijo: por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón está a unas horas de morir. Pronuncia estas palabras. ¿Y qué escuchó como respuesta? Lucas 23:43. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón le rogó diciéndole: acuérdate de mí, ten piedad de mí cuando regreses en tu reino. Y Jesús no demoró ni un instante su respuesta. Él estaba anhelando perdonarlo, otorgar ese perdón. ¿Y qué le dijo? De cierto te digo, de cierto, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el gran Salvador que tenemos. Aún muriendo, Él seguía salvando. Para eso vino Él, para salvar. Hasta el último momento Él estaba salvando. Él había venido por este ladrón de la cruz. Él había amado a este ladrón de la cruz desde la eternidad. Había venido por Él. Había orquestado todas las circunstancias para morir junto a Él. Para al borde de la muerte decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no pienses que tus pecados son tan graves como para que Dios no los pueda perdonar. Mira a este ladrón de la cruz de nuevo, criminal, insurrecto, y fue perdonado. ¿Por qué? ¿Porque hizo buenas obras? No. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús. Creyó que es el Hijo de Dios, muriendo inocente, en su lugar, sin pecado, el Rey de Israel, el Rey de los judíos, el que resucitará, está hoy en gloria y vendrá a traer juicio sobre vivos y muertos. Dios quiera que te encuentre en la fe de Jesucristo. Ese es el gran poder de Jesús para salvar. Arrepiéntete hoy y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En el mismo día de su ejecución, y mira, justo un momento antes, era un blasfemo contra Jesús. Dios lo transforma y ya le ruega y le dice: acuérdate de mí. Ahí en la cruz, en su mayor debilidad, Jesús lo salvó. Y hoy Jesús ha resucitado, está en gloria, en todo poder. Imagina, ahí en la cruz pudo salvar. Ahora Él en toda su gloria no te podrá salvar a ti hoy. Lo único que te detiene es no creer. Te recuerdo, un ladrón salió arrepentido y perdonado. El otro murió en su incredulidad y está condenado. Tú hoy saldrás como uno de esos dos ladrones. Eso es la salvación, por gracia, por medio de la fe. Solo por gracia, por medio de la fe. Hablando de la gracia, mis hermanos, recordemos que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Al igual que nosotros, a ese ladrón la gracia le había sido dada desde la eternidad. Cuando él le rogó a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús bien le pudo haber dicho lo siguiente: claro que me voy a acordar de ti, porque nunca me he olvidado de ti, porque te he amado desde la eternidad. Por eso estoy en esta cruz, para morir por ti, para salvarte a ti, para darte vida eterna a ti. Vine por ti y hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas mismas palabras las escuchamos nosotros. El Señor, porque nos amó desde la eternidad, Él vino por nosotros, a morir por nosotros, para llevarnos al paraíso. Gloria a Dios, hermanos. Y ya para cerrar, a veces pensamos que no hubo fruto de arrepentimiento en este ladrón, que no hubo tiempo.
Pero de nuevo, si observamos el relato con cuidado, vamos a ver quizás más fruto en él del que quizás algunos cristianos no han dado en su vida. Mira, cuando todos le rechazaban a Jesús, ¿qué hizo el ladrón? Lo confesó públicamente. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De nuevo, en ese día sus discípulos lo habían abandonado. Los judíos lo habían acusado de blasfemia. Los romanos lo habían condenado a esta muerte de cruz. Ya crucificado le seguían maldiciendo. Todos estaban contra Jesús. Aún el otro ladrón se seguía burlando de Jesús. Pero el ladrón de la cruz, ¿qué dijo? Acuérdate de mí. Le confesó públicamente como el rey de Israel. Yo te pregunto, ¿estaremos dispuestos a hacer lo mismo nosotros cuando estemos en esa misma situación? Cuando escuchemos que todos se burlan de Jesús, que estés en ese momento, todos rechazando a Jesús, burlándose de Jesús, ¿tendrás el valor para confesar públicamente a Jesús ahí y decirles, miren, ese de quien están hablando ustedes es Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, arrepiéntanse todos ustedes y serán salvos de su ira? ¿Tendremos ese valor nosotros o nos callaremos? Este ladrón, después de que fue salvo, reprendió al otro ladrón. Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Lo reprendió. Haremos lo mismo nosotros. Reprenderemos a alguien cuando escuchemos que está blasfemando a Jesús. Reprenderemos a alguien cuando escuchemos que él está negando que Jesús es el Hijo de Dios. Y mira, este ladrón no pidió ser liberado de la cruz. Estaba en su agonía. Y de nuevo, él no pidió ser bajado de la cruz. Él dijo, mi Señor, sé que tú vas a morir, pero sé que tú vas a resucitar. Y no solo eso, que tú vas a regresar en gloria y cuando eso pase, acuérdate de mí. No pidió ser bajado de la cruz. Ahora, nosotros debemos de hacer lo mismo, mis hermanos. Cuando estemos en medio de esas circunstancias, pruebas difíciles, no nos tenemos que bajar de la cruz. ¿Qué implica eso? Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Que crucifiquemos nuestros cuerpos, que nos neguemos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de las circunstancias, perseveremos en santidad, confesando a nuestro Señor, perseverando en las buenas obras. Eso es no bajarse de la cruz. Este ladrón no pidió ser bajado de la cruz. Al igual que este ladrón, mis hermanos, nosotros no teníamos nada que ofrecer. Recibimos mucha misericordia, mucha gracia. Ahora, cuando todos nieguen a Jesús, sigamos confesando su bendito nombre en nosotros. Cuando otros blasfemen a Jesús, reprendámoslos a ellos. Mostrémosle la gloria de nuestro bendito Salvador. Y no importando las circunstancias, no nos bajemos de nuestra cruz. Nuestro bendito Salvador no se bajó de la cruz. Él nos hará de su gracia para nosotros tampoco hacerlo. Perseveremos en santidad, por la mucha misericordia que hemos recibido. Amén.